Y como puedes apreciar, ahí son varios los coches que han perdido rendimiento. Hago una maniobra excelente por dentro en la curva que no soporta el tipo. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Suzuka en la clase S de coches modificados. Y voy a iniciar desde atrás en la parrilla a bordo del Nissan Pensoil Nismo Skyline GTR del 98, que recuerda que este es un coche recompensa en el modo carrera individual cuando superas el tour de coches modificados. Y la verdad es que es una recompensa muy interesante, es un coche que la verdad levanta muchas pasiones. Así que lo he descendido de categoría, originalmente viene para clase R, pero le hice algunos ajustes de tuneo que consigues en la descripción para meterlo en la clase S, donde siento que se desempeña mejor. Así que básicamente está de serie, no hice grandes ajustes, solamente más que todo ajustes de peso para poder descenderlo de categoría y también afinaciones de tuneo que aprovechan muchísimo el desempeño que tiene este coche en las curvas. Lamentablemente carece un poco de potencia para ser un coche meta en esta clase, pero lo compensa bien con la suavidad, con una excelente maniobrabilidad y un balance peso-potencia que ayuda muchísimo. Y como puedes apreciar, ahí son varios los coches que han perdido rendimiento. Hago una maniobra excelente por dentro en la curva que no soporta el tipo, el tal Serge Krug, que regresa a las bravas y me empuja fuera casi. Me bombea también fuera del circuito, pero logro defenderme. Ahora entro por la parte profunda de la curva, consigo mejor tracción y por supuesto él no lo supera. Él no puede con eso, así que me trata de sacar a las bravas nuevamente y le penalizan y también pierde muchísimo balance. Ahí se fue directo a la trampa de arena. Uy, mira todos los pilotos que se enfrascaron allí en un conflicto innecesario. Quedaron los tres seriamente complicados en ese choque. Así que con todo eso logro recuperar algo de posiciones, pero ya puedo apreciar que no va a ser tarea fácil poder alcanzar a los líderes, ya no solo por un tema de escasa potencia, sino también por todos los choca-choca que están tratando de impedir que los demás tengamos una experiencia saludable. Así que estamos por terminar la primera vuelta de las 4. Esto se está pasando rápido. El Ferrari tiene muchísimas dificultades. Y ahí se salió fuera y también perdió balance el compañero del Audi LMS, que tuvo que saltarse la chicana por completo y no lo perdonan. Le pusieron 4 segundos por encima de penalización. Y ahora nos estamos acercando al Porsche 911 de Signor Falco. Uy, ahí frenó demasiado temprano, cuidadito, tengo que irme ahora por el carril central, haciendo a lo más alto para conseguir un poco de espacio. Y logro superarlo, gracias a Dios, y con eso me meto en la 8ª plaza de la parrilla detrás de RTV Kashmir, que lo tengo allí cerquita, a solo 3 segundos 600. Vamos a ver si nuestro Nissan lo puede alcanzar. Entramos en esta curva que también es bastante delicada. Consigo buena tracción, consigo un impulso adicional, piso a fondo y logro superar la curva con los neumáticos traseros bastante sobrecalentados, pero el coche, como tiene muy buena asistencia aerodinámica, los neumáticos se enfrían muy rápido. Así que la verdad es que vale mucho la pena porque se siente la suavidad en la dirección, la forma como ataca las curvas. La verdad es que es un coche muy estable que se disfruta mucho. No sé si en clase R, cuando tenga que aumentar su poder, no sé si vaya a sostener ese ritmo y a poder conseguir esa estabilidad, porque al aumentar el caballaje puede que superemos los límites de tolerancia del chasis y la cosa se nos complique. Por ahora me estoy acercando al compañero del Aston Martin, que le voy a hacer una maniobra, me meto bien profundo en la curva y lo supero. Sí, señor, qué bonita maniobra, la verdad es que es un coche fantástico, no me puedo quejar. Así que por ahora subimos a la 7ª posición, pero como ya dije, los líderes se escaparon, están demasiado lejos, están a más de 18 segundos, por el amor de Dios. Así que va a ser tarea imposible poderles alcanzar por ahora. Solo tenemos que preocuparnos por conseguir un rendimiento efectivo, que también cruzando los dedos que los neumáticos puedan llegar hasta el final cuando ya estamos en la penúltima vuelta. Aquí vemos a dos pilotos que se están peleando. Vemos al Salem que se sale
directamente de la curva y pierde mucho balance, y ahora nuevamente está tratando de conseguir espacio para superar al GTR, que le está trancando los accesos de forma bastante complicada. Y bueno, señores, vamos a ver si nosotros nos podemos meter en esta pelea para ver si podemos también superarlos a los dos en simultáneo. Cuidadito en la curva, trato de meterme profundo, pero nos impactamos. Una maniobra un poquito contradictoria de mi parte, sin duda. Tuve que haber esperado una mejor oportunidad, pero ya ni modo. Seguimos avanzando. Entramos en la curva y consigo frenar. Sí, señor. Vuelvo a repetir la maniobra. Esta vez sí me sale bien. Me meto profundo. El compañero del GTR quedó pasmado y sorprendido. Trató de defenderse, pero ya era demasiado tarde. Y esto se está terminando, mis correlones. Observo la telemetría. 57% de degradación en los neumáticos delanteros, que son los que más sufren. Pero la verdad es que todavía se comporta bien, se siente todavía muy suave el coche, así que está respondiendo perfectamente a todo el grid, a toda la degradación. Así que vamos a ver qué pasa cuando estamos ya por terminar, metidos en la quinta plaza. La verdad que un resultado muy satisfactorio, considerando que este coche no tiene potencia suficiente como para medirse con los mejores. Cruzamos la meta, sí señores, con una recuperación bastante buena después del tortazo que me dio el MK2. Escalando 9 posiciones con un tiempo de vuelta bastante bueno de 2 minutos 4,878 milésimas. Pero todavía nos falta llevarlo a otra carrera, a otro circuito, para ver cómo se desempeña antes de descartarlo en esta categoría. Ahora nos vamos al circuito de Homestead, Miami. Y también quiero que sepas que en esta oportunidad hay muy buenos pilotos con mucha experiencia y vamos a disfrutarlo. Ya conocemos el desempeño. La ventaja que tengo con este coche sigue siendo la maniobrabilidad, el ataque en las curvas, que puedo entrar con más velocidad que muchos de los rivales en la parrilla. Así que vamos a ver cómo se comporta el Nissan, si está a la altura del desafío, a ver si podemos conseguir un mejor resultado que en Suzuka. Pisamos a fondo el acelerador y por supuesto ya se está volviendo loca la flecha de proximidad, porque son varios los coches que tengo por detrás. Me trato de meter por la parte profunda, repitiendo la maniobra que he intentado, que hice, mejor dicho, en Suzuka, y me sale bien, escalando 2 posiciones. Cuidadito en el corte, que el Lamborghini STO está tratando de trancar allí, defender su posición, y pusieron a trompear al BMW del compañero de PT1. Y con esto, señores, ascendemos a la 10ª plaza de la parrilla y tratando de meternos en la estela de Big Popa 967422, que tiene muchísimas dificultades para controlar ese monstruo, que tiene muchísimo caballaje, mucho torque, y se va a lo más alto de la curva en la salida, deslizándose como si tuviese jabón en los neumáticos. Cuidadito en el corte, que tengo que tratar de frenar lo más tarde posible. El compañero Big Popa me estorba la recuperación en la curva, y con eso regresa el compañero Pat Spell en el McLaren, tratando de conseguir avanzar también, aprovechando toda la potencia de esa belleza de ese monstruo. Y también se le mete por dentro en la salida de la curva con una muy buena maniobrabilidad y consigue avanzar por encima de Big Popa, y nosotros aprovechamos ese deslizamiento también para superarle en la entrada de la chicana. Y regresamos a la recta de las emociones para recorrer ahora sí la segunda vuelta de las 6 pautadas en Miami. Entramos en el corte y se me está acercando rápidamente Big Popa nuevamente, pero trato de superar al Porsche. Estoy tratando de superar el tráfico, pero es evidente que no me alcanza la potencia. Siempre me quedo corto en el ataque, así que tengo que regresar atrás. Así que vamos a ver qué pasa cuando estamos regresando de nuevo a este lote. Tengo que aprovechar el rebufo para que no me vayan a dejar botado, pero mira qué trencito tan bonito, como está el McLaren en el medio de los dos Porsche. Aprovecho la frenada, me vuelvo a acercar a los compañeros. Power Trotsky tiene muchísimas dificultades con el torque, tuvo que corregir muchísimo y derrapar para no salirse de la pista, pero mira cómo se despegan, qué barbaridad. Entramos en el corte, aquí vemos a los dos Porsche alineados y vemos al McLaren con dificultades, que se salió ligeramente del circuito, pero regresa bien, logró recuperar el coche. Hubiese sido un desastre. Y entramos en la chicana, logro avanzar, logro superar al Porsche y regresa el compañero PT1 también tratando de conseguir el rebufo, pero el Porsche nuevamente recupera la posición con una aceleración impresionante.
y me estoy quedando atrás, y los dos Porsche con muchas dificultades también se salen de los límites de la pista. Y regreso a la estela de Pastelpel 17 en el McLaren, que también está tratando de alcanzar al Subaru. Ahora estamos en el sector más veloz, pero trato de frenar lo más tarde posible, pero se me va largo el coche y estoy abriendo el acceso a la trazada al compañero PTR, que viene volando en su BMW, que es un cochazo también. Y ahora también viene volando el compañero Maverick en su Lamborghini Diablo GTR, que me supera con toda tranquilidad, pero trato de defenderme, trato de recuperar lo perdido y sorprendo por la parte profunda con una muy buena maniobra, muy limpia, y entro en la chicana, le hago un pequeño contacto al compañero PTR, que tuvo que frenar muchísimo allí. Arrincono a Maverick para que se vaya a lo más alto en el óvalo, cerquita del muro de contención, pero mira cómo me dejan atrás botado, ¡qué barbaridad! Y ahora salgo con buena estabilidad. El Subaru tiene dificultades en la salida de la curva, así que ahora me abro por la izquierda para ver si tengo posibilidades de superarlo. Cuando entramos ahora en el siguiente corte, freno lo más tarde posible. Me meto en la parte profunda de la trazada y logro superar al Subaru y al Lamborghini de Maverick. Pero ellos tienen este sector para dejarme atrás nuevamente. Mira qué lamentable, qué falta de potencia, qué frustrante. Pero lo interesante y lo entretenido es que estoy dando pelea, estoy haciendo todo, exprimiéndolo todo en el GTR para que no me vayan a dejar tan botado. Así que por ahora la pelea continúa cuando ya estamos regresando a la recta de las emociones para cruzar la meta y recorrer la penúltima vuelta de la carrera. Regresa el Subaru de Corpus, que me deja atrás con una facilidad impresionante, y más atrás viene el McLaren. Uy, se van a encontrar los dos en la curva, cuidadito que sería catastrófico un incidente de esa magnitud en este punto de la carrera. Eso no es lo que quiere nadie. Uy, el Subaru está derrapando como puede, tratando de llevar el coche al límite, y yo creo que lo ha transformado a tracción trasera para conseguir ese desempeño, porque no es normal. Y ya estamos por terminar la penúltima vuelta del circuito, señores. Me estoy acercando al Subaru otra vez, que tiene dificultades. Puso una goma fuera del límite, levantó polvo y se deslizó, y con ese pequeño derrape aprovechamos para arrebatarle la posición, y por ahora estoy soportando todo lo que puedo en la octava plaza de la parrilla. Y ahora sí, señores, estamos en la última vuelta de la carrera. Aquí es todo por el todo. Y me sorprende el desempeño, la administración de los neumáticos, que la verdad es que han soportado bastante bien. Hasta este punto me salta la barra de desgaste menor, me salto un poco los límites de la pista, y aquí parece que ocurrió un accidente, sí señor, entre dos pilotos, entre dos Porsche GT1. Así que le pusieron una penalización altísima a ACR Hardpipe, y lo vamos a ver en la repetición cuando cruzamos la meta, con un resultado bastante satisfactorio considerando el bajo rendimiento de potencia que tiene nuestro Nissan. Llegamos en la sexta plaza de la parrilla. Y aquí estamos viendo la repetición, la cámara del compañero ACR Hardpipe en el GT1, como va presionando al otro GT1 de John CJ1M. Lo supera por dentro en la salida de la recta, pero se queda sin espacio, y el otro compañero aprovechó el ingreso a la trazada, pero le da un tortazo y lo pone a trompear, pero me parece que fue un accidente. Uy, cuando regresa al asfalto también se choca con el otro GT1 y casi lo complican. Y bueno, la verdad que después de haber visto ese reingreso en la pista, no me queda claro si fue intencional o no. Y bueno, me tengo que conformar con la sexta posición de momento, pero sin duda hay que llevar este coche al siguiente nivel. Voy a encargarme de crear una configuración de tuneo para la clase R, así que no vayas a olvidarlo, porque creo que todavía le falta trabajo.